Ahora sí va. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Me escucháis? Que alguien me dé feedback, como siempre, que estoy con mi preocupación de que no se escuche correctamente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Por favor, que alguien me diga. A ver. A Noemí, que está ya por aquí. Noemí, te he enviado la invitación. Ah, ya estás. Por aquí. Muy bien. Hola, ¿qué Buenas, tal? muy bien. Vale. No sé si te digo con un poco de rebote. ¿Sí? Sí, creo que con mi voz. Mira si tienes auriculares. Sí, Yo voy a mientras poner. voy a ir invitando a... Espérate, que no me acuerdo cómo se hace. Em, Andrea, creo que es. Andrea, creo que te he visto por ahí. Envíame una Envíame una invitación invitación. de solicitud para participar. Creo que está ya por aquí, me ha parecido verla. Buenas, ¿qué tal, gente? Se va conectando por aquí. Noelia, ¿qué tal? Vale, creo que ya. Ahora me oye. Te digo perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, Que no bien, te oigo. mejor. Ah, vale. Ah, ¿Me oye? perdón. Ok, vale. Espera, que está intentando, a ver, invitar a unirse, espérate, le voy a enviar la invitación a invitar. Vale, invitado ya a Andrea. Ya está aquí, bien, Hola. ya estamos. Hola. Bueno, Cristina no va a poder estar con nosotras, ¿vale? Que se encontraba un poquito mal. Nos ha pedido disculpas, le apetecía mucho estar aquí y contestar a muchas preguntas complicadas, me ha dicho, pero se ha escapado. No, se encuentra mal, pobre. Entonces, bueno, pues que descanse, que el trabajo es lo importante, ¿vale? Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Ya estamos por aquí, entonces ya conectados. Recordad, hoy es nuestro primer preguntas y respuestas con equipo. ¿Vale? Nos falta Cristina, como os digo, se ha escapado, pero el próximo no se podrá escapar. Entonces, tenemos un montonazo de preguntas que hemos recogido. Muchísimas gracias a la gente que nos ha enviado sus preguntas. Muchísimas gracias a la gente que nos ha enviado sus contribuciones simbólicas, que bueno, unas cuantas pocas contribuciones simbólicas, pues hacen unas poquito de contribución que repartiremos, como siempre, para tomarnos algo o comprarnos un bolígrafo. Eh, no, muchísimas gracias. En serio, hay gente que se ha dejado ahí una pastilla. Así que muchísimas gracias. Además, sin decir nada, y algunos incluso sin hacer ninguna pregunta, muchísimas gracias por vuestra confianza y os agradecemos muchísimo el hecho de que hagáis este esfuerzo, que para alguna gente es un esfuerzo muy grande, sabemos cómo están las cosas. Así que muchas gracias. Bueno, Andrea, Noemí, yo no me he preparado realmente las preguntas. Sí es cierto que tengo como cuatro o cinco que no os he enviado previamente, que me la han llegado a través de correo electrónico y de hecho tengo un par en concreto para ti, Andrea, ¿vale? Vale. Encima sin prepararte, ¿vale? Porque las otras sí que las has podido leer, ¿vale? Pero estas no. Entonces, si os parece, vamos a empezar con algunas de las que os envié, ¿vale? Y las vamos intercalando con algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Podéis hacernos Vale. preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? También tenéis un enlace fijado con el donativo de PayPal, ¿vale? Por si queréis hacernos alguna contribución para este directo. No os podemos asegurar que podamos contestar a las preguntas que nos hagáis ahora mismo en directo, porque como os digo, tenemos unas cuantas. Vamos a hacer un directo de una horita más o menos. Si nos da tiempo, pues os contestaremos las que nos dejéis en el chat de hoy de Instagram. Pero en principio vamos a dar preferencia a la gente que nos ha hecho las preguntas y que nos las ha dejado con antelación. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar con una pregunta de Laurin A. B. Barcelona. Entiendo. Dice, ¿los hoteles restaurantes hoy en día están adaptados para personas autistas? Creo que esto es una, una pregunta que
estaría bien que respondieses tú, Noemí, por ejemplo. Pues a ver, yo no me he encontrado con ningún sitio que esté preparado. Sí que es verdad que aquí en Valencia he oído hablar de un lugar, pero no sé bien. Suena a fantasía. He oído hablar de un Sí, lugar. Los viejos del lugar dicen que... creo que existe. Hace poco que escuché hablar de ese sitio y se supone que es una cafetería como preparada para personas autistas. No sé si más niños, pues entiendo que para todo. Yo supongo, ya te digo, toda la información, pero entiendo que a lo mejor, digamos que los decibelios están controlados, me refiero, a lo mejor no se puede hablar en exceso, la luz a lo mejor también es tenue, no lo sé. Algún día me informaré para poder ir y realmente certificar que su existencia. Pero en general el resto de sitios no, obviamente no. O sea, como una persona, yo por ejemplo, si estoy muy agobiada, si estoy pasando un mal día, no puedo ir a un restaurante, porque ya sabes lo que hay. O intentas estar en una terraza de manera más alejada, o si no, lo llevas complicado. Y los hoteles lo mismo. Porque de hecho en los hoteles, por ejemplo, también estaría bien que hubiera hasta guía visual, ¿no? De dónde están las cosas y demás, que es lo más simple de hacer. Y yo tampoco he estado en ningún sitio que haya sido así. No sé si existe ya algo por ahí. Aquí, por ejemplo, en Valencia hace poco, que lo compartí en las redes, ya han puesto en todas las paradas de autobús unos pictos que indican los pasos a continuar y eso es nuevo de ahora. También sé que en algunas otras ciudades, en las tiendas también aparecen, pero lo que son en sí restaurantes y hoteles y demás, en general, la verdad es que no. Yo estoy viendo que sí que es cierto que hay ciertas iniciativas a nivel individual, por así decirlo, en algunos centros, en algunos restaurantes, incluso en algunos tiendas, supermercados. Por ejemplo, yo he oído algo en un Eroski y se está intentando un poquito sensibilizar en este sentido, ¿no? Esos días o horas en las de en Ah, sí, Carrefour, es si no me verdad, eso equivoco, es que también que había es una hora escuchado. más en silencio, que bajan un poco la intensidad de las luces y todo eso. Y creo que bueno, que se están haciendo ciertas cosas y pequeñas iniciativas que ojalá tengan más continuidad y se vayan extendiendo a más sitios pues eso, más restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es testimonial, ¿no? Lo que hay ahora mismo. ¿Vale? Mira, aquí están diciendo, en Cataluña, una cadena de supermercados, el Bonpreu, han instaurado horas tranquilas para gente que le agobia el ambiente luminoso y ruidoso. Genial, ¿ves? Este tipo de cosas, o lo de Carrefour que os comentaba, se está haciendo estas cosas y creo que estaría genial. O sea, es como los trenes de silencio del AVE, o sea, yo voy siempre ahí. Es decir, a mí también me ayuda, pero si a mí me ayuda, no me quieren imaginar, claro, que para una persona de espectro es eso o no ir. Es decir, es que a mí también me molesta el ruido. No, no, es que yo tengo opción y voy por preferencia, pero sobrevivo. Una persona en espectro quizá no sobreviva. Entonces, bueno, sí, se necesitan más iniciativas de estas. Vale. Ok, muchísimas gracias por la pregunta, Laurin HBFN. Luego, Martínez Álvarez Carmen nos hace una pregunta que suele ser bastante recurrente, que es, ¿cómo se trabaja la inflexibilidad? Chicas. A ver, yo por ejemplo, lo que Bueno, yo siempre creo que esa propongo, pregunta no es mía. bueno, algo podrás comentar seguro también, Sí. pero a ver, yo lo que propongo siempre es empezar como por pequeñas cosas que a priori no son importantes. A ver, lo del tema de la inflexibilidad y la rigidez mental, ¿vale? Yo siempre digo que no se trata de dejar de ser quien eres, porque es imposible, pero hay determinados aspectos de algunas características dentro del perfil autista en las que se encuentra que esta sí que puede ser más problemática y generarte más malestar. Entonces sí que hay que trabajarla un poquillo, porque de hecho la calidad de vida mejora bastante trabajándola. Entonces, yo lo que siempre propongo son pequeños cambios en cosas, por ejemplo, hay muchas personas que por rigidez, eh, os cuento una cosa que me pasaba a mí, ¿no? Si salgo a correr, tengo que correr un número determinado y 0, 0, ¿no? Hombre, si me quedan unos metros, ¿para qué voy a, porque no voy a correrlos para acabar? Entonces empecé a forzarme a acabar a un tiempo determinado o una determinada zona. Hubiese el número que hubiese. Entonces, y me molestaba, porque dices, joder, no me cuesta nada hacer un poco más y ya tengo el número redondo, porque cada vez que miro el reloj aparece ese número incompleto. Pues bueno, es una manera de trabajar con una cosa simple la rigidez, ¿no? Y con otras cosas del día a día, pues lo mismo, no sé qué ejemplo poneros ahora, pero todas situaciones así de ese estilo, cosas
livianas que si uno, por ejemplo, si los lunes tengo tendencia a llevar este tipo de ropa, pues intentar cambiar y llevar una cosa que me suelo poner los martes, cosas así sencillas. De modo que el cerebro se vaya acostumbrando a que no pasa nada por hacer esos tipos de cambios. Y después Ujú. poderlo explicar a cosas ya más importantes, eh, aunque es complicadete, hemos de decir, ¿eh? Porque hacer Yo estas creo, cosas puede ser. Yo creo que también muchas veces con este tipo de cosas y este tipo de preguntas que se hacen a nivel general tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces como se identifica como muy claramente que hay un problema de inflexibilidad y a lo mejor es simplemente que no hemos anticipado lo suficiente. Por ejemplo, es decir, y con una mínima anticipación podemos conseguir cosas muy, muy, muy grandes. Yo nunca dejo de sorprenderme en las sesiones de entrenamiento, de terapia, como lo queréis llamar, de que dan ciertas pequeñas instrucciones. Por ejemplo, yo he tenido una con una familia que me decía, es que claro, le íbamos a poner un supositorio al chaval y nada, a gritos, no sé qué, venga, si te lo has puesto otras veces, no sé qué, y de repente dice, me he acordado de lo que me decías, Daniel, y he cogido una secuencia que tenía hecha de hacía tiempo y el chaval la ha cogido y ha dicho, ok, venga, pónmelo. O sea, como de una inflexibilidad brutal que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? De repente utilizamos el canal de comunicación adecuado en esos momentos, además de intensidad emocional, que tiene que ser siempre el visual o con el apoyo visual, y hay un cambio como de la noche al día, que es como, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues no es un problema a lo mejor de inflexibilidad aquí, a lo mejor es un problema de que le estamos hablando en un canal muy inadecuado para él, en un momento más de tensión, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esas cosas, porque además es que es muy inflexible, es que no quiere, es que no sé qué. Oye, cuidado, a lo mejor la parte que no estamos haciendo nosotros bien es muy importante. Claro, eso desde luego. Yo, por ejemplo, sobre todo lo digo desde la perspectiva más del adulto, ¿no? Ujú, Que sí que percibe que ese pensamiento dicotómico de todo, o si lo hago lo tengo que hacer bien, si no lo tengo. Entonces, eso es más desde esa perspectiva interna de saber que es francamente pensamiento dicotómico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que limita mucho es el perfeccionismo a la hora de trabajar o a la hora de estudiar, ujú, porque requiere muchísimo tiempo, porque quieres alcanzar un nivel de perfección que realmente no vale la pena los puntos de más que te van a dar o la validación que se te va a dar para el esfuerzo que implica. Entonces, ujú. hay en este tipo de cosas, sobre todo de eso, pensamiento dicotómico, pero es cierto lo que dice Dani, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo con los niños, de dónde viene eso, ¿no? Esa Ujú. respuesta. Venga, vamos con una pregunta que me enviaron por privado. Andrea, para Andrea, CL Pérez M71 me dice, hola Daniel, muchas gracias por vuestro taller, ha sido estupendo, pero tengo una pregunta que quizás sea un poco polémica. Te pregunto a ti y yo se la voy a pasar a Andrea. Dice, ya sé que dices que cada sistema alternativo de comunicación tiene que ser diseñado individualmente, pero tú en tu experiencia, Andrea, bueno, que también es una opinión, me dice, ¿cuál es el sistema de comunicación que crees que es mejor o cuál es tu preferido? ¡Uh! Andrea, ¿cuál es tu sistema alternativo de comunicación preferido? Esto así, contestarlo así es imposible porque primero habría que ver cuáles son las dificultades, qué es lo que necesitamos compensar o qué necesitar, las capacidades de la Muy bien. persona, motrices, visuales, cognitivas. Es que Pero tú, por ejemplo, voy a intentar reformular un poco la pregunta para que puedas contestar. Tú, por ejemplo, en tu experiencia, Andrea, o lo que has visto, leído, etcétera, ¿cuál es el sistema que a ti te da más feeling o mejor rollo? también Uy, te pierdo. em, se está perdiendo, Andrea. No quiere responder, no quiere mojarse. Noemí, tú me escuchas bien, ¿no? Sí, sí. Vale, creo que estamos perdiendo a Andrea. Aquí Cristina se escapa antes de tiempo. Ahora, Andrea, ¿esto qué es? Noemí, no te vayas, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otra pregunta mientras Andrea recupera la conexión, ¿vale? Venga, TPTC, perdón, me dice, creo que es una pregunta muy interesante, me dice, relación entre autismo y La conexión. Vale, Andrea, ¿sí o no? ¿Estás o no? Estas son las cosas del directo, familias. No, no estás. Además, te está empezando a tener cara de enfadada ahí con sus dispositivos. Lo mismo lo Sí, lanza por la ventana. lo de los dispositivos a veces es horrible.
Venga, vamos con otra pregunta. Mientras tanto, relación entre autismo y problemas de orientación. Algo que es un clásico bastante recurrente, ¿no? Esto de no me oriento. Vale, pero ahí se refiere a la orientación, entiendo más espacial Espacial, que te... espacial, sí, espacial. Entiendo que es espacial. Vale, a ver, tan pronto hay gente, yo por lo menos, por lo que también conozco de casos y tal, tan pronto hay gente que se orienta súper bien, que es como si tuviese un mapa en su cabeza, como todo lo contrario. Ya, Eh, a ver, ahora hemos perdido a Andrea sí, definitivamente. ya hemos perdido. Definitivamente. Entonces, a ver, yo creo que las dificultades de orientación muchas veces están más relacionados con el tema de, a lo mejor, de planificación, de organización a la hora de recordar y ubicarse y también por el tema atencional y distracción. Ya no tanto en sí por un tema de orientación como Eso tal, es. Ujú. sino que no estás pendiente realmente de eso. Estás en tu mundo mental, cuando te das cuenta, te vas a tu mundo mental o algún tema, algo que te llama la atención y desconectas. Entonces es fácil desorientarse, pero por eso, por más distracción que otra cosa. Ujú. Sí, Yo estoy creo que totalmente de acuerdo. el mito este de autismo y desorientación, pero como que a nivel cerebral la capacidad de visoespacialidad está tocada y no necesariamente, claro. Ujú. Muy bien, vamos con otra. Venga, Claudia CG9 dice, ¿cómo gestionar la desregulación de los niños TEA en los aviones? Cuando se Claro, esta viaja, pregunta, entiendo. claro, va muy relacionada con lo que hablábamos antes de los restaurantes, de las cafeterías, de las tiendas, ¿no? Realmente yo creo que ahí, teniendo en cuenta que no hay nada preparado dentro del avión para ellos, lo mejor es prepararlo muchísimo. Preparar todos los pasos que se van a seguir, incluso si se puede ir al aeropuerto antes, ir hasta las zonas que tienen acceso, enseñar imágenes de los lugares por los que se va a pasar, tener muy claro, apoyarse en imágenes si el niño, el niño o el adulto, ¿no? Pero lo necesita, apoyarse en imágenes y que tengan en todo momento claro cada paso a seguir y aproximadamente qué tiempo va a llevar. Y luego dentro del avión, por supuesto, auriculares y todo este tipo de cosas. Por supuesto, que el niño también explicarle cómo es un avión por dentro, que vea imágenes, intentar también que sepa lo más posible y luego pues coger cosas que al niño le distraigan para una vez esté ahí dentro, intentar también que se hiperfocalice a lo mejor en algo de Yo creo interés. que Yo creo que hay que intentar también, lo que yo intento decir siempre, ¿no? Que al final hay una gran diferencia entre autismo y la persona neurotípica, pero en otras cosas no somos tanto. Es decir, y yo pongo el ejemplo, puedo poner un ejemplo un poco paralelo al tema del avión, que es una situación nueva, ruidos, espacios, sensación, cuando despega o aterriza, ¿no? Todo ese tipo son sensaciones nuevas. Y muy estresantes, como el tema, por ejemplo, de ir al dentista, por ejemplo. Es decir, yo creo que no conozco a nadie, bueno, si te vas a hacer una limpieza, quizás sí, pero ni siquiera eso. Creo que a nadie, por lo general, le gusta mucho ir al dentista, por así decirlo, y lo que se hace, la estrategia más importante de eso es la anticipación brutal de todos los estímulos que te puedas encontrar. Pues con el avión exactamente lo mismo. Todo lo que podamos simular, anticipar, lo que ha dicho Noemí, si podemos ir al aeropuerto antes, es decir, todo ese tipo de trabajo previo antes es una inversión absolutamente maravillosa y es lo mejor que podemos hacer para que la situación vaya mucho mejor. Y por supuesto, intentar evitarlo. No pasa nada, no es para tanto, y este tipo de cosas que son también bastante recurrentes, que a veces no se hacen con maldad, otras veces con un poquito de rabia. Sí que ves que se hacen, pero por lo general es sin maldad o intentando quitarle hierro al asunto, pero no, es una situación que para él es súper estresante. Hay que darle la importancia que tiene, dándole las herramientas y las soluciones, pero no quitándole importancia, porque volvemos un poco a lo que comentaba siempre, que muchas veces al final lo que estamos haciendo encima es ningunear su estado emocional, ¿no? Y eso es muy doloroso para cualquier persona y para los peques también. Eso es doloroso y además creces con la ausencia de tú mismo darle importancia a tus estados emocionales y cubrir tus necesidades. Y luego hay que enseñarlo de adulto. Ujú, Digo, efectivamente. al final se aprende de los padres todo ese tipo de gestión. Entonces tiene el doble daño que luego a la larga la persona va a tener que trabajar. Ujú. Ok, bueno, está por aquí Andrea, le he vuelto a invitar, a ver si se puede conectar y le da un poco mejor la conexión. Mientras continuamos. Ah, está aquí, pero No he Claudia, oído. no has subido, has vuelto. Vale, bien. Andrea, vamos a retomar la pregunta que teníamos para ti. Yo te decía que
si no hay un sistema de comunicación preferido, porque evidentemente no lo hay, porque cada uno depende de las necesidades que tenga cada uno de los peques, pero con el que tú, por ejemplo, te sientas más a gusto, te den más buen rollo, por ejemplo, yo siempre, casi siempre he comentado que para mí, por ejemplo, el Benson Safari es un sistema que me ha dado muy buen rollo y con el que yo he tenido mucha interacción muy positiva con muchos peques, por ejemplo. Pero es una cosa personal que, por supuesto, no tiene por qué ser ni el mejor y, de hecho, no es el mejor en muchísimos casos, incluso es contraproducente en muchos de ellos. Pero a ti, por ejemplo, ¿qué sistema de comunicación? Que creo que es la pregunta que te hacía CL Pérez M71. No. Andrea, no te oímos. ¿Tú la oyes, Noemí? No, no. No, 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 y ahora está paralizada. Ahora está pestañeando, pero no. Andrea, necesitamos que te conectes a una mejor red wifi, creo, eso para empezar. O a la red móvil o lo que sea. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mientras tanto, venga, Ana Anima pregunta, ¿qué terapia funciona mejor? Esa pregunta es muy general. ¿Qué terapia? Bienvenida, bienvenida a mi mundo, Noemí. Las preguntas y respuestas son así. Daniel, tengo un problema con mi hijo. ¿Qué hago? Esas son las preguntas que suelen llegar. Pues a ver, hay que analizar mucho el caso de cada persona y en qué punto está cada persona, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor llegan a la consulta y tienes que darle mucha psicoeducación, ¿no? Para que conozcan, para que Andrea está manifestándose. Pero se manifiesta telegráficamente. Entonces, Andrea, nos tienes que asegurar de alguna forma o comprobar que tu conexión va bien, porque creo que no. Otra vez se ha vuelto a paralizar. Jo, pobrecilla. Ya, la verdad es que al final lo va a acabar estampando, fijo. Sí, sí. Bueno, por lo que os decía, hay veces que la persona llega con mucha falta de información y hay que empezar con psicoeducación para que entienda en qué consiste ser autista, las características principales, las potencialidades, y luego ya a nivel individual, ¿no? De cada persona sus potencialidades, sus dificultades y los que vamos a trabajar. Llegados en ciertos puntos, pues a lo mejor hace falta algo más cognitivo-conductual para algunos aspectos, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, el tema de pensamientos intrusivos o negativos, ese tipo de cosas, pues a lo mejor sí, una terapia ahí cognitivo-conductual puede ser más adecuada, pero a lo mejor en otros aspectos también tienes que ir a la sistémica, por ejemplo, y tratar el conflicto familiar. O en otros aspectos, a lo mejor, la Gestalt o cualquier tipo de más relacionado con un poco el tema emocional, puedes tirar más por esa vía para trabajar las emociones. Ujú. Pero yo creo que también depende mucho y también depende de con qué se siente cómodo el terapeuta y el paciente. Porque hay veces que hay perfiles de pacientes que con un perfil de terapia no van a funcionar y otros salen de. Ujú. Yo creo que a nivel general, y es una cosa que suelo comentar siempre, y lo primero es que cualquier terapia tiene que respetar tu capacidad y tu forma de procesar. Es decir, porque si no al final se convierte como suelen decir muchas personas autistas que vienen rebotadas de otras terapias, de esas terapias de conversión, ¿no? De me quieren transformar en neurotípico. Pero claro, para ello primero hay que aprender cómo se es autista, porque a lo mejor, evidentemente, una persona autista sabe cómo se siente, pero a lo mejor no sabe explicar exactamente los procesos que subyacen a esos comportamientos y eso es súper importante y fundamental para poder realizar cualquier tipo de cambio o estrategia o mejora, como lo quieras llamar. Entonces, una terapia que respete tu forma de procesar creo que es súper básica porque si no, al final lo que estás como fomentando y estamos fomentando que entra mucho dentro del modelo médico que ha asistido al autismo durante muchísimos años, es que, bueno, el problema está en ti, ¿eh? Tienes que cambiar, ¿no? Por eso yo muchas veces incluso me resisto a veces a hablar de terapia, ¿no? Y llamo entrenamiento, ¿no? Que me parece un poquito, por supuesto, es que cuando se utiliza desde una perspectiva la que tenemos de respeto a la neurodivergencia, pero a veces un poco como que se asocia a estás mal, ¿no? Estás enfermo y tienes que curarte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nivel general lo que ha comentado Noemí, evidentemente hay muchas opciones y hay que valorarlas, pero a nivel global el respeto, ¿no? Por la neurodivergencia creo que es fundamental. Vale, bellos pasos de Pardal. Nos pregunta, perdón, ¿se puede parar el tiempo conviviendo con una persona Asperger? Yo es que esta pregunta no la he acabado de entender. Lo de parar el tiempo, Bellos pasos de Pardal. ¿Nos puedes dar un poco más de contexto?
a tu pregunta, que yo tampoco la he entendido muy bien, la voy a señalar aquí, como que pasamos de ella y si tenemos más información, la Sí, retomamos. exacto. Venga, Oibro nos pregunta, ¿qué papel juega la madurez por edad en rabietas? Mi hijo es autista, tiene 5 años, 5 y medio años. 5 años y medio. Andrea, ¿qué le ha pasado a esta persona cuando ha escrito? Ha cometido tiene cierto problema aquí. Eh, venga, es broma. ¿Qué papel juega la madurez por edad en rabietas? Yo supongo que está preguntando si mejora con la edad, Claro, realmente. yo pienso que también. A ver, las rabietas mejoran por varias razones. Porque la persona también se regule mejor y porque el entorno también esté más adaptado a la necesidad de la persona. Porque al final la rabieta es una respuesta que tiene también la persona a un contexto. Obviamente, o sea, con el paso de los años, si tú conoces más a tu hijo, eso va a mejorar y también él con los años también tendrá, pues, o sea, se aprende, si le enseña a la persona o a un terapeuta, ¿no? A un psicólogo, estrategias de regulación que sean diferentes a esas rabietas. Claro, a ver, contra más conciencia tiene la persona, es más fácil que tenga otras estrategias y que no recurra únicamente a la rabieta. O si tienes realmente que sacar esa energía, que muchas veces es súper necesario, hacerlo de una manera controlada. O sea, te Ujú, vas a tu habitación y allí te desahogas sin hacer daño a nadie y ni a ti mismo, pero ujú, ya no es algo que, digamos, afecte tanto al resto. Esto a nivel de la propia gestión. ujú. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Venga, Spectre Adultos me dice, mi psiquiatra dice que no sobreanalice tanto. Aparte de actividades relajantes, ¿qué hago? Muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque lo de sobreanalizar está claro, eso es una de las grandes dificultades. A Ujú, ver, yo siempre digo que a mí, por ejemplo, personalmente, para eso me ha ayudado bastante lo que se conoce como detección, o sea, detección del pensamiento, pero en el sentido de, uno no puede evitar que le vengan determinadas cosas a la cabeza. O sea, no se trata de luchar y esos pensamientos no me tienen que venir si no estoy haciendo algo mal. No, así no funciona. Es, yo decido qué espacio le doy a los pensamientos que me vienen. Claro, y esto la gente me dice, ah, no, ya lo sé que es difícil, lo hago. O sea, sé que es difícil, ¿no? Entonces yo siempre explico esto como que en el cerebro hay determinados tipos de pensamientos, ¿no? Que a cada persona, digamos que han generado unas conexiones muy fuertes y van como por autopistas, ¿no? Entonces cuando tú quieres generar nuevos hilos de pensamiento son como carreteras entre naranjos. secundarias, sí, llenas de piedras y pedruscos que apenas se ve el camino. Efectivamente, entonces es ir cambiando el foco, es este pensamiento me viene, yo no le dedico tiempo, o sea, está ahí y lo desecho y entonces intento centrarme en otras cosas. Fácil no es, requiere mucho tiempo, Ujú, obviamente, pero es una práctica. Entonces, lo de la meditación, pues no siempre funciona, o la relajación, no siempre funciona. Yo si tengo un pensamiento muy pesado, creo que intentar estar en quietud ujú, y conectando con los pensamientos no me va a ayudar personalmente. Hay gente que sí le ayuda, perfecto, ¿vale? ujú, Pero ahí, por ejemplo, pues intentar hacer actividades que te distraigan, que te gusten. Si necesitas desfogarte, pues hacer deporte, cada uno un poco lo que le funcione, pero siempre utilizar como otras tareas y que tampoco es una evitación, ¿vale? Es un tema, como no lo puedo resolver ahora, o incluso hay veces que se puede como intentar racionalizar ese pensamiento intrusivo que se tiene ujú. y darte una respuesta una vez. Y una vez has racionalizado que a lo mejor ahora no es un tema que te compete porque no puedes resolverlo, es cuando ya decides, racionalmente decido que este tema no puedo tratarlo ahora. Entonces lo que hago es intentar apartarlo. Muy bien. Yo eso es una de las cosas que suelo intentar poner en práctica cuando tenemos esa serie de pensamientos o que tienen que ver con el pensamiento profundo, incluso cuando se produce todavía más aún, que son ya pensamientos intrusivos, incluso distorsiones cognitivas, ¿no? Que es al final un poco el encadenamiento de hacia lo patológico, entre comillas. Para mí es súper importante utilizar siempre dos herramientas. Una herramienta de tipo visual y también acotar en el espacio y en el tiempo. O sea, esa estrategia, no pienses en eso ahora, distráete con otra cosa, piensa en blanco, este tipo de cosas que los neurotípicos dicen y dicen que hacen, que tampoco es exactamente así, porque no es literalmente así. Una persona del espectro tiene muchísimas dificultades para hacerlo. Entonces yo lo que siempre digo es que si, por ejemplo, tenemos una serie de pensamientos que nos estamos obsesionando porque son recurrentes, porque son importantes para nosotros, pero ese no es el momento de hacerlo, es lo que has dicho tú, aplazarlos a un determinado momento, pero además ponerle un inicio y un final en determinado momento en la semana. Como decir, vale,
Y nuestra mente dice, le he dado importancia, pero está ahí, en ese cajón, ¿no? Siempre recordad esa metáfora que suele utilizar muchas de las personas en el espectro, de que vuestra mente funciona por carpetas y por compartimentos, ¿no? Y lo que no está ahí no existe. Bueno, ok, no te digo que no pienses en ello, está ahí, lo pones en esa carpeta que vas a sacar el jueves de 9 a 11, por ejemplo. Y ese tipo de estrategias sí suelen funcionar porque es como que le das a tu cerebro una razón, por así decirlo, lógica y clara, con inicio y final de actividad, que siempre lo repito, y no estás diciendo, no pienses sobre ello. Digamos que un poco como que le estás dando la importancia, pero simplemente lo estás aplazando a un momento más adecuado. Y suele ser bastante efectivo este tipo de cosas. Pregunta, Ladi y Uxi. Joder. Qué mal lo paso con los nicks y los motes que os ponéis, porque además es que luego lo que digo siempre, después me escribís por otro lado y tenéis otra foto, otro nombre de perfil y me decís, hola Daniel, soy yo. Y es como, ¿quién rayos eres? Venga, Lady Auxi, supongo que será, o sí. Dice, la única forma de diagnosticar es con el A22 y el ADI. Venga, Noemí, está para ti. ¿Cómo? No, por Dios. A ver, el ADR y a ver, como ya Daniel ha dicho en muchas ocasiones, realmente no hay ninguna prueba diagnóstica total ni súper valiosa que diga esto te va a diagnosticar. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que el ADR y el A2 está constituido en base a un perfil muy concreto de autismo. Normalmente un perfil de varones y el tipo más nivel 2 o más casi nivel 3 que nivel 2, pero bueno, gente con necesidad de mucha ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser un colador para una gran variedad de personas dentro del espectro, que por eso es un espectro. Entonces, esas son unas pruebas que se pueden utilizar como apoyo con otras pruebas más. Entonces, aparte del estudio a nivel histórico, ¿no? de evolución, a nivel de neurodesarrollo de la persona, porque como es un trastorno del neurodesarrollo, tiene que estar presente desde las primeras etapas de la vida, hay que hacer otro tipo de valoraciones, entre las que se encuentran todas el tema de funciones ejecutivas, el perfil cognitivo, relacionado con el conocimiento de las emociones, teoría de la mente y todo esto. O sea, al final es un sumatorio de pruebas. Entonces, el ADR y el A2 son otra prueba más que pueden servirte y que hay que valorar junto con un conjunto mayor. Mira, nos decían por aquí el módulo 4 del A22, que es el único módulo que se puede utilizar en adultos, por ejemplo, es una de las cosas que yo, por ejemplo, utilizo en la valoración. Nos dicen, ¿es medianamente fiable? A ver, medianamente. Pues depende mucho de Medianamente es darle una valoración muy baja, realmente. Yo, por ejemplo, alguna vez también lo he utilizado en las valoraciones y siempre es como un apoyo en perfiles concretos de adultos. Hay perfiles de adultos que le vas a pasar esas pruebas y vas a decir, vale, voy a pegarle fuego a esto porque ha sido absurdo. Entonces, es decir, utilizarlo, es verdad, pero hemos perdido el 3 horas tiempo. a la porra. Los papeles, Claro, entonces, hablando. totalmente. Pero hay gente que sí que cuando empiezas a evaluarla, teniendo también información de la familia, tal y cual, y tú ves la manera de procesar y te das cuenta que dices, bueno, creo que aquí sí que me puede dar información. Ahí, pero hay que tener en cuenta eso. Las pruebas esas están muy basadas en el perfil clásico y masculino, entonces son coladores de Sí, muchas de hecho hay varios estudios, si no me equivoco, había no sé si era de Asperger Sevilla o de TEA Sevilla, bueno, que se había hecho un estudio un poco longitudinal acerca de personas, especialmente mujeres, que de pequeñas habían sido diagnosticadas y se había descartado el diagnóstico de autismo utilizando precisamente la ADR y el A22 de pequeñas y que después una gran mayoría de ellas, posteriormente adultas, habían obtenido el diagnóstico de autismo. Entonces es la prueba, es una de las pruebas, y no solo hay en España, hay otras, yo leí una en el Reino Unido, si no me equivoco, y en Canadá, de que, bueno, que no son infalibles estas pruebas, y es que además las impresiones clínicas nunca son infalibles, ¿vale? Se basan en la cotejación de datos, pruebas y muchas veces en la impresión, nunca mejor dicho, que te den pues toda la información que tienes y las conclusiones que pueda llevar el profesional. Pero desde luego que no son absolutamente fiables porque no hay ni ningún diagnóstico clínico de nadie es absolutamente fiable. Esto es así, es así. Lo que hay que hacer es
al final y al cabo, lo que estamos haciendo en un diagnóstico es adaptarlo muchas veces a la persona, sobre todo especialmente si hacemos un diagnóstico diferencial, porque las pruebas que tenemos que pasar van variando y la estructura, la metodología, muchas veces varía en función de la persona. Es decir, si aplicamos únicamente ADR y A22 a todo el mundo, pues sabemos lo que vamos a obtener. Pues lo que ha dicho Noemí es un coladero de personas que no encajan en esos perfiles, que detectan esas pruebas específicas, que ya de por sí ellas mismas lo ponen en las instrucciones, que no son una prueba de diagnóstico como tal, sino que se tiene que utilizar en el contexto de una evaluación mucho más completa y que, por supuesto, además, la interpretación del profesional, esos datos, lo que hablaba yo hoy, ¿no? De los datos cuantitativos y los cualitativos, que me han preguntado por ahí, por cierto, y ahora recupero esa pregunta, que son mucho más importantes. Hilo, si no te importa, Noemí, porque me acabo de acordar. Hoy he dado el diagnóstico de una persona no autista en la que muchas de las pruebas que se utilizaban estaban ahí en el borde, en lo cualitativo, en la puntuación, ¿no? Por ejemplo, prácticamente todos los cuestionarios habidos y por haber de autismo, cociente de sistematización, el evaluador de Asperger en adultos, etcétera, etcétera, y estaban ahí en el límite e incluso puntuaban ahí, ¿no? Pero luego en el análisis y en la cotejación de datos cuantitativos de esas y otras pruebas, se veía que no. Entonces, claro, si yo a lo mejor paso esas pruebas, como he visto a veces, no, y 3 cuestionarios y helados, por ejemplo, que lo he visto en algún diagnóstico, pues ahí se puede colar perfectamente una persona en el espectro porque puntúa y si solo analizas el numerito que te sale al final muchas veces, que es una de las cosas que no me gusta de la DR, por ejemplo, pues se te escapan muchísimas cosas y es el problema que hay luego, ¿no? De poner esas tablas ahí en los informes, ¿no? Y quedarnos solo con esa parte. Si vas a poner los resultados, yo soy de la opinión de que si vas a poner los resultados del ADR, por ejemplo, poner los números es como, no, creo que si lo haces, pon más o vete a las conclusiones y en las conclusiones hablas de todos los resultados que has obtenido, ¿no? Por ejemplo, es como yo pienso y como hago solo redactar los informes, porque si te quedas con ese número, por ejemplo, yo paso el cociente de sistematización y pongo tal puntuación, punto de corte, no sé qué, de verdad, o sea, eso es lo importante es toda la conversación que ha fluido alrededor de ese cuestionario, que te ha dado una información muchísimo más valiosa que el hecho de que puntúe 2 décimas o 3 o 4 puntos por encima o por debajo del punto de corte muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, no, Lady Auxi no es la única forma de diagnosticar porque de hecho no es una forma válida a no ser que sea un caso de vamos a confirmar o desconfirmar el diagnóstico de este peque TEA grado 2 para 3. Entonces dices, bueno, vale, ¿no? Porque es un poco las pruebas están diseñadas un poco para eso. Venga, seguimos por aquí. Los barrios olvidados, y ya me callo un poco, perdón, te toca a ti ahora, no a mí. Y además una pregunta importante, ¿qué relación hay entre el autismo y la disociación? Vale, pues de este tema se habló en el taller que hicimos, porque es otro de los mecanismos, digamos, o sea, es un mecanismo de explosión al final, ¿vale? Ujú, Es un mecanismo de cuando la persona ya está sobrepasada a nivel cognitivo, a nivel emocional, el sistema tiene que desconectar de alguna manera. Entonces, se hablaba del meltdown, el shutdown y del burnout y también teníamos la disociación. Porque al final es una manera de que la mente se desconecte de la realidad cuando la persona siente que no tiene herramientas suficientes como para hacer frente a una determinada situación. O ya es debido a la sobrecarga, ¿no? Ya no tengo, o sea, yo no puedo hacer frente a esto. Entonces es una manera de que el cerebro se desconecte de la realidad. ujú, Entonces estaba la despersonalización y la desrealización. La ujú, despersonalización es más que tú desconectas de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus sentimientos, como si fuese una especie de sueño. Y la desrealización está más relacionado en general, con todo lo que te rodea, a ti mismo y a lo que te rodea. Es más como ver una película, ¿no? Como si no fuese contigo realmente. Entonces, ujú, es un mecanismo de cuando la persona está sobrepasada, es un mecanismo de desconexión. ujú. Entonces, de esa manera no es exclusivo del autismo. Eso es importante, lo que iba a remarcar, que no es un exclusivo del autismo, pero que sí se está viendo que en muchos casos se produce, aparte además, hay una correlación bastante importante de casos de masking extremo que llevan a esa serie de procesos, ¿no? Cuanto más haces masking y más lo vas haciendo incluso en contextos muy íntimos, muy de seguridad o de supuesta seguridad, que evidentemente si lo haces es que no hay esa seguridad,
hay más posibilidades de que se produzcan esta serie de procesos que incluso tienen consecuencias, incluso en memoria a largo plazo, de olvidar incluso etapas enteras de tu vida, porque ahí se está haciendo el masking a tope y has desconectado, ¿no? Has sufrido estas desrealizaciones y despersonalizaciones y disociaciones a un nivel brutal, ¿no? Entonces, en el autismo se da, pero no es exclusivo del autismo. Vale, tenemos una pregunta aquí. Andrea me ha comentado que se iba a su casa corriendo porque no tenía conexión donde estaba en la clínica y el hecho que no vaya a correr, a ver si vamos a tener ahí un accidente ahora por estar por aquí. Eh, Venga, vamos con otra pregunta. Sí, Megarandodos dice, le dije que soy tía a mi jefa y ahora me trata mal, me retira la palabra, me ignora, no sé qué hacer. Houston, tenemos un problema. El Pues tema a ver, de la comunicación del diagnóstico es un tema que hay que tenerlo, hay que tener mucho cuidado. Cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y en qué contexto lo hacemos. Es decir, esto no es como decir, oye, que soy miope y necesito gafas, porque si no, no leo bien los informes que me pasan, ¿no? Es decir, es una cosa que para empezar tenemos que saber antes de comunicarlo, que es a nivel general cuando comunicamos el diagnóstico, yo siempre recomiendo que tengamos en cuenta qué es lo que sabe la otra persona de autismo para podernos anticipar un poco a su posible reacción. Y en los temas de trabajo tenemos que tener en cuenta que es una información que es de salud y es estrictamente confidencial. Entonces, esto hay que señalarlo cuando lo comunicamos, que entiendo que debe ser comunicado en un ambiente muy íntimo, de no en plan en la cafetería, hola, quiero hablaros de una cosa, sino quizá a nuestro responsable, en todo caso a nuestro equipo de trabajo más cercano, por así decirlo, y hacerlo con muchísimo cuidado para prevenir ciertas dificultades. Incluso si lo podemos hacer con un escrito, que nos firmen, que nos devuelvan, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que la información se ha entregado y se ha recibido por las posibles consecuencias que pueda tener, como por ejemplo ha tenido esta persona, pues muchísimo mejor. Pero es un tema que es complejo y que yo recomiendo que consultéis con alguien o con un profesional que os oriente un poquito en este sentido, porque es una de las cosas que hay que tener en cuenta que puede tener consecuencias pues graves, como en tu caso, lamentablemente. No de mí. pues a ver, dado el punto en el que está ahora, yo creo que lo mejor es que te reúnas con tu jefa a nivel otra vez individual y que le hagas llegar lo que, o sea, lo que te está pareciendo, ¿no? De hacerle llegar que consideras de tu percepción, ¿no? Vale, siempre es importante no acusar, ¿no? Es desde mi percepción, desde que hablamos sobre este tema, me da la sensación como que no te acercas, no, o sea, no me atiendes tanto o no tienes tanta Ujú, interacción conmigo. Porque puede ser que simplemente la persona no sepa qué diantres hacer con esa información y a lo mejor simplemente se aleja para no meter la pata. Esa ujú, puede ser una alternativa y a lo mejor tú ni siquiera la valoras, ¿no? Porque siempre nos ponemos en lo peor. O realmente haber otra cosa detrás de ahí. Pero lo mejor es hablarlo, prepararte a lo mejor, según cómo seas de hábil en la comunicación, incluso puedes prepararte un escrito que le leas en el momento ujú, y por lo menos aclarar un poco la situación, porque a lo mejor está pasando algo lo contrario de lo que la persona piensa. ujú. Ok. Venga, Carolina nos pregunta, ¿es posible una relación de pareja entre una mujer neurotípica y una mujer en el espectro con todos los síntomas sin tratamiento psicológico? Claro, aquí esta pregunta yo creo que hay que desgranarla en varias. Desgrana, Porque primero desgrana. habría que decir, ¿es posible que una persona autista sin tratamiento tenga buena calidad de vida? Quiero decir, y me explico. Hay personas que, que son, bueno, son autistas, ¿vale? Y sin embargo tienen un tipo de funcionamiento por el tipo de vida que tienen en la que a lo mejor el masking es mínimo, las ansiedades son mínimas, ¿vale? Y digamos que se lo han montado muy bien, consciente o inconscientemente, pero están bastante estables, ¿vale? Entonces, ahí la persona a nivel individual no tiene ningún problema. Obviamente, cuando se pone a convivir con otra persona, ya sea neurotípica o sea autista, porque aunque sea autista, también pueden haber dificultades, porque cada persona también es un mundo. Pero en este caso, cuando dos personas conviven, obviamente hay muchas cosas que encajar entre ambas personas. Y las dos partes tienen que hacer adaptaciones siempre. Yo siempre digo que tener pareja es muy guay, pero es un curro para que eso funcione y sobre todo al principio. Entonces,
obviamente, cuando sean como fueren esas dos personas, tienen que hacer una conexión para funcionar bien. Si hay dificultades en ese sentido, entonces sí que necesitan terapia. Puede ser terapia de pareja para que ambas personas puedan conectar y luego también puede ser que tanto la persona neurotípica necesite más información sobre qué es el autismo y cómo funciona su pareja y la persona autista también saber cómo es más sus características y qué dificultades tiene a lo mejor para hacer esas adaptaciones a la relación. Ujú. Es que es analizar el caso muy concreto, pero depende mucho de ambas personas. Pero vamos, yo creo que ese tema que funciona de manera natural me parece que a priori es complicado. Ujú. Vale, totalmente de acuerdo. Vamos con otra pregunta. Nos dice por aquí, mamá de canijo, un tema que es bastante importante. ¿Cómo no confundir compañerismo y amistad? ¿En qué se diferencian? Gracias. Esto viene a raíz yo creo que del comentario que puse el otro día sobre el tema del trabajo y las dificultades que había en el trabajo con una de las personas con las que estoy trabajando yo en Alemania, que tenía esa dificultad, ¿no? Una persona en el espectro que ha tenido dificultades a nivel laboral pues porque ha confundido y no ha sabido prever las reacciones de sus compañeros, unas reacciones muy hostiles de repente cuando ha habido un conflicto laboral, no entre ellos, sino simplemente pues, que se han posicionado un poco para defender egoístamente sus propios intereses, ¿no? Y es una de las cosas que a veces pasa, ¿no? En los entornos laborales, que tú te llevas muy bien con tus compañeros, pues estás estupendo y además es una cosa que es un poco que se busca, ¿no? Porque tú buscas estar bien con estas personas, pero estas personas puede haber un conflicto de intereses porque estáis en un trabajo, esa persona tiene que pagar unas cosas, tiene hijos, tiene una hipoteca y en el momento en el que digan, oye, ¿tu puesto de trabajo o esta persona? O defiendes a tu compañero. Oye, pues a lo mejor dice, oye, pues lo siento, pero lo mío es lo mío. ¿Y por qué? Pues que a lo mejor un amigo no lo haría, pero un compañero pues probablemente sí, porque no es un amigo. Entonces muchas veces el tema de los círculos de confianza a veces son difíciles y eh, para las personas en el espectro a veces es un tema que es muy, muy, muy complejo porque se establece unos niveles de interacción como que son a veces poco flexibles, ¿no? Y los ambientes laborales a veces requieren de esa flexibilidad, ¿no? Igual cambias un poco tu posición jerárquica en el trabajo y de repente una persona que era tu compañera de repente pasa a ser tu subordinada, por así decirlo, ¿no? Entonces la relación cambia, ¿no? Y puede chocar, ¿no? ¿no? Para una persona de espectro, esté donde esté, en el punto en el que esté, ¿no? ¿Qué opinas, Noemi? A ver, pues opino que estas cosas, obviamente para las personas autistas son mucho más complejas por el tema de los niveles de privacidad, ¿vale? De Ujú. detectar esto, pero que esto a las personas neurotípicas también les pasa. Sí, sí, desde Porque, luego. porque tú piensas que esa persona, aunque sea un compañero, que lo catalogas dentro del trabajo únicamente, pero tienes un nivel de confianza y un nivel de compartir temas. Buenas, Andrea. Bien. De compartir algunos aspectos que a ti te hace pensar que esa relación de compañerismo es como un poco más íntima. Entonces, a las personas neurotípicas también les pasa. A ver, las principales diferencias. A ver, normalmente las personas neurotípicas, que no las autistas en general, pero en general, las personas neurotípicas cuando tienen una relación muy buena con un compañero de trabajo suelen querer verle fuera. Y entonces ahí es cuando empieza ya a generarse más esa interacción de amistad. Claro, Ujú. ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas autistas supeditamos las relaciones a los contextos. Entonces, tú eres súper amigo mío en este contexto, pero yo fuera no te voy a ver. Pero claro, aquí dentro es a tope, a muerte. Ujú. Pues ellos, las personas, o sea, yo creo que quizá para guiarte un poco, es sobre todo con la actitud de las personas neurotípicas, un poco también lo que, si ves que tienen interés en quedar, en hacer cosas fuera del trabajo, en comunicar determinados aspectos más íntimos. Ahí yo, por ejemplo, sí que consideraría que eso se puede interpretar más como una amistad. Pero en Ujú. cualquier caso, yo creo que en el contexto laboral, ante la duda, más vale ser un poco precavido. O sea, a ver, no estar súper alerta, porque tampoco se trata de estar ahí súper alerta agobiado, pero considerarlos más compañeros que otra cosa. Yo creo que sí, creo que es una buena estrategia ser prudente en este tema porque después esas traiciones como que duelen mucho, ¿no? Y es como, a ver, es que no era tu amigo. Y además es que me encuentro casos que le han dicho en la cara, yo no soy tu amigo, pero si nos hemos ido a tomar algo y todo, no sé qué, y te sabes mis penas, ¿no? Y mis glorias.
y le decir, ya, pero es que aquí estamos para lo que estamos, para trabajar. Y de repente es como que se cae el mundo, ¿no? Porque diciendo, ¿me han engañado entonces? ¿Esto era mentira? Pues hasta cierto punto sí, porque es un rol, el rol del trabajo. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. A ver, Andrea, es la tercera vez que formulo esta pregunta. Ya Venga, sé que no hay un sistema de comunicación perfecto, tal, pero ¿cuál es con el que tú tienes mejor feeling o te encuentras más cómoda aplicando o te da un mejor rollo? a ver, a mí me parece más sencillo y que, sobre todo en peques chiquitines, tiene buena... son los sistemas bimodales, por el hecho Ujú, de apoyar las palabras con gestos. Me parece que es bastante accesible, es fácil de comprender, fácil de utilizar por la familia y ujú. además, pues bueno, suele dar buenos resultados. Yo lo he visto. Entonces, es con el que quizá más cómoda me siento. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Venga, pues seguimos. Me dicen por aquí, Lara Salpas, ¿por qué los test de autismo de la Seguridad Social son solo test de inteligencia? Que no son test de autismo. Quiero decir, no están valorando lo que quieren valorar. Realmente ahí hay un error. No sé qué personas pasan esto. No sé si directamente son médicos que intentan hacer un screening, pero en cualquier caso, no puedes evaluar una cosa que evalúa otra. O sea, una condición que evalúa otra condición. Eso es ya es. Empezamos con el pie izquierdo. O sea, ves a otro profesional si puede ser. Claro, efectivamente. Venga, por aquí, Ferian7 dice, ay, me lo intenta aclarar después por privado, dice, ¿qué opinas de tanto influencer especialista que hay en autismo y discapacidad que hay últimamente? Él se refiere a personas que a lo mejor que no tienen formación o que son familiares y que se dedican, pues, incluso me decía, incluso, pues, a dar talleres y sacar crédito un poco de las pues a lo mejor de la discapacidad, a lo mejor que tenga su peque o algún familiar o alguna pequeña formación que haya hecho. Yo creo que se refiere un poquito a esto. Hombre, pues este tema es complicado porque dar una formación, o sea, dar talleres y dar consejos sin tener una formación a veces puede ser peligroso, porque hablamos de Ujú, lo de siempre, ¿no? Lo que le funciona a tu peque o a tu familiar no le va a funcionar a todos, no todos son iguales y si además no sabes el por qué, cuál es la base de lo que está funcionando o ujú, en base a qué eso está funcionando, es un poco complicado que el resto lo pueda aplicar en su vida y le sea útil. ujú. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Venga, sanada estoy, dice, ¿qué hacer con el síndrome de Cassandra de la pareja de un Asperger sin diagnosticar? Vale, entiendo que se refiere al síndrome de Casada de la pareja de la persona Asperger, pero que no del Asperger, que por otro lado está sin diagnosticar. Pero ¿cómo sabes que es Asperger? Si está sin diagnosticar. No sé, es una pregunta un poco extraña. El síndrome de Cassandra, yo no lo había escuchado nunca. Yo Bueno, lo he pues tenido que buscar. es que no es un Lo he síndrome buscado, realmente a nivel clínico, a nivel médico, es más bien literario, creo que viene de la mitología griega o algo así, es como sí. esa percepción que tienes de que sabes lo que va a pasar y que nadie te cree, ¿no? Un poco así, ese rollo como la peli en la peli, si no me equivoco, de esta de Bruce Willis de 12 monos, él como que está diciendo siempre lo que iba a pasar porque viajaba al pasado o al futuro, no me acuerdo, y la terapeuta le trataba un poco de eso, ¿no? Decía que tenía el síndrome de Cassandra, ¿no? Como diciendo, quieres saber lo que va a pasar, ¿no? Es un poco eso. A ver, pero no entiendo si síndrome de Cassandra, lo voy a leer otra vez. ¿Qué hacer con el síndrome de Cassandra de la pareja de un Asperger sin diagnosticar? Ah, vale, se refiere a que lo está diciendo un Asperger. Una posible persona Asperger está como un poco atisbando siempre lo que va a pasar y haciendo como previsiones de futuro, por así decirlo, entiendo. Bueno, yo lo primero que te diría es que se le diagnosticara si es Asperger, si está en el espectro, ¿no? Antes de empezar a especular de nuevo con estas cosas. No sé qué lucubraciones estará haciendo esta persona y hasta qué punto acertará o no con estas. Pero yo te diría que primero habría que intentar diagnosticarlo. Opino, ¿vale? Venga, he dejado esta pregunta. Ah, no, mira, otra pregunta para Andrea, que tenía aquí reservada para cuando pudieses volver. Pregúntale a Andrea, por favor, Daniel, ¿cuál es el caso más difícil que se ha encontrado en autismo? ¿Cómo? Toma. ¿Me has escuchado, Andrea?
Sí, sí, sí. Ah, es que te perdemos. Tú la pierdes, ¿no? Noemí, no soy yo. Sí. Es la maldición de esta conexión. O sea, Lo- Ahora, Andrea. No, tampoco. no, se nos va. Andrea, te vas. No, se ha ido. Esto es una especie de boicot logopédico a este live. La No sé qué verdad, está pasando aquí. No, se nos está yendo, Andrea. Y además es que, claro, ¿Me nosotros vemos qué hacer. escucháis Un ahora? circulito. A ver, pues voy a pasar a otra pregunta. No, sí, pero no. Pero te paraliza, se te va la conexión, Andrea. No sé qué ha pasado. Dile a tu jefe que te pague más y contrates una mejor wifi. Em, Voy con otra pregunta. Esta me ha hecho mucha gracia. Me la han enviado por correo electrónico. Alguien que se hace llamar Oski. Yo os diré por qué me hace gracia. Dice, hola Daniel. Estoy conectada con wifi Yo y me todo, ¿eh? preguntaba, perdona, encima me interrumpe. Es que no puede ser. Andrea, espérate. A ver, vaya conexión, vaya directo, más accidentado. No, 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 no. No te preocupes. Cosas del directo, estas cosas pasan. Decía que me ha escrito Posky, bueno, entiendo que se hace llamar Posky, y me dice, hola Daniel, perdona que te haga esta pregunta en tu preguntas y respuestas, pero como va a estar tu equipo, aprovecho para preguntarte cuándo vuelves a abrir tu bolsa de trabajo. toma. Eh, Porque yo me postulé para ello, pero al final no pudo ser. Y no te doy más datos para que no sepas quién soy. Y dice, bueno, me piro, vampiro. Y pone entre paréntesis, yo no uso esta expresión, lo hago para despistar. Por favor, que se ponga en contacto conmigo esta persona, que solo por esto tiene Qué grande. muchísimos puntos. ¡Qué grande! Posky. Oye, pues Posky, pues vamos a ver, la cosa está funcionando muy, muy bien. El hecho es que las familias están súper, súper, súper contentas, tanto con Cristina como con, que no está con nosotros, como Andrea, que tampoco está con nosotros, como con Noemí, las familias están súper contentas y nos siguen llegando demandas de trabajo y ahora mismo pues estamos bastante ya casi en el límite de lo que el equipo puede asumir. Entonces yo entiendo que la cosa está creciendo, que me congratula enormemente. También en cierto sentido me preocupo un poco por decir, Dios mío, es que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Que por otro lado digo, jolín, ostras, hoy acabo de ver a tres familias que enseguida voy a pasar a Noemí y a Cristina y a Andrea también, porque no es un peque. Entonces, creo que muy pronto lo volveré a hacer. De hecho, también quería comentar a raíz de lo que me ha dicho Posky, si es cierto que evidentemente no, tanto Noemí como Cristina como Andrea han sido unas opciones y son las opciones principales de mi elección y había ciertas personas que no conseguimos encajar un poco también por temas de horario, no porque no fuesen válidas para mí y este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, hay muchos profesionales y maravillosos que están trabajando muy bien en el campo del autismo y de la neurodivergencia y probablemente de aquí a más adelante, si es cierto, que vuelva a anunciar que ampliamos equipo porque seguramente lo vamos a necesitar. Así que, pues, Oski, es que me ha hecho mucha gracia lo de me piro vampiro. Yo no uso esta expresión, es para despistar. Me ha parecido maravilloso. Si una forma parte del equipo, lo llamaremos Posky, ¿eh? Te Por llamaremos. favor. Sí, pero es que creo que no nos lo va a confesar. Bueno, Posky, que sepas que si me dices quién eres, vas a tener más puntos para una posible incorporación. No incorporación, aunque quede poco profesional. No, en serio. Es fantástico. Me hizo muchísimas gracias cuando lo leí y os lo quería comentar. Pero sí, probablemente tengamos que hacerlo porque ya tengo especialmente a Noemí y a Cristina y un poco saturadas de trabajo y tenemos que seguir dando, que es una de las cosas por las que yo cree el equipo, ¿no? Quiero seguir dando y queremos seguir dando un servicio de calidad y para eso tenemos que evitar la sobresaturación de casos para poder atenderos a todas vosotras personas y familias de la mejor forma posible con el mayor rigor y la mayor calidad posible. Así que nada, no sé si tenéis alguna pregunta que hacernos porque ya estamos un poco fuera de tiempo
y hemos contestado a las preguntas que tenía registradas. Así que nada, no sé si queréis comentarnos algo. Tenéis por aquí a Noemí, aprovechad si queréis para preguntarle algo. A mí ya me tenéis muy visto, a Noemí no tanto. No sé si queréis comentarnos algo por aquí por el chat y si no, pues bueno, pues nos vamos despidiendo. Este vídeo accidentado con las entradas de salida, pobrecita, Andrea, seguro que se está sintiendo fatal. Andrea, Sí. si me oyes, no te preocupes, estas cosas pasan en el directo. Intentaremos solucionar para la próxima. Después de verano intentaremos hacer otro con tanto también con Cristina, que como os decía hoy está un poquillo malucha y nos ha pedido disculpas. Ha hecho sus sesiones ahí la pobre como una campeona, pero esto ya pues no podía por aquí. Ah, mira, nos dice por aquí Andrea que se siente un poco mal. Pues un poco sí. No te preocupes, estas cosas pasan. Pobrecilla, encima estabas en otro lado y te has ido a casa 15 minutos por ahí corriendo para volver y que fallaba. Madre mía, madre mía. Mira, me dicen por aquí, venga, hacemos esta última pregunta que nos hacen por aquí y nos despedimos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben llegar a consultar y obtener el diagnóstico de autismo? A ver, eh, supongo que los síntomas que se deben cumplir para el diagnóstico de autismo, entiendo. A ver, la sintomatología viene muy claramente detallada en los manuales de criterios clínicos para el diagnóstico del DSM o la CIE. Esos son la sintomatología que hay que cumplir. Sí es cierto que, como sabéis, y con la percepción que tenemos nosotros en cuanto a la neurodivergencia, que a veces intentamos ir más allá de la sintomatología, que es como señalar en qué fallas o dónde estás mal y sobre todo que fallas mucho, porque pues si fallas poco no cumples el criterio, por así decirlo. Hay criterios en los que tienes que 5 veces en un periodo de tal tiempo tienes que pasar por estas cosas. Bueno, pues a lo mejor si no estás en crisis no cumples 5, cumples 4. ¿Significa eso que no estás en el espectro? Por supuesto que no, ¿no? Pero es un poco lo que tienen los diagnósticos clínicos. Ah, nos dice por aquí síntomas para sospechar. Bueno, pues depende de la edad, ¿vale? La sintomatología depende muchísimo de la edad, pero bueno, aquí sí que podemos basarnos un poco en la teoría de Lorna-Winn y hablar de un poco de las dificultades en interacción social, dificultades en comunicación, dificultades en el campo simbólico, sería un poco lo más destacado, ¿vale? Principalmente la interacción es un poco el básico, ¿no? Cuando hay dificultades en la relación, sobre todo con iguales, pues suele ser un signo de alarma muy claro y toda la comunicación verbal también es importante y muchas veces también la inflexibilidad. Pero bueno, todo lo que deriva de la triada de Lorna-Winn lo podríamos utilizar para... No, nos dice 31 años, mujer. A ver, de Caro Torres C. Haznos bien la pregunta. No nos la hagas en fases, porque hemos respondido a 6 preguntas antes de dar con tu caso. 31 años, mujer. Noemí, mujer, autista. Uf, Responde. pues a ver, ahí Es una buena pregunta. Venga, para cerrar con esta. Es decir, ¿qué sintomatología, qué signos puede ver tu entorno para decir, oye, sí que pinta que estés en el espectro, siendo una mujer de 30 años, por ejemplo? pues a ver, normalmente lo que sí que es común y tampoco es excluyente del autismo es la sensación de no encajar de siempre, ¿vale? Es una sensación de no encajo. No encajo, siguen pasando los años y sigo teniendo esa sensación. A lo mejor no veo que voy perdiendo las relaciones de amistad o mantengo muy pocas relaciones de amistad a largo plazo. Es como, es gente que, y además cuando analizas por qué tienes esas relaciones, muchas veces eres tú mismo el que las va dejando perder. Es como, personas de la universidad, en el contexto, éramos súper colegas, pero nos separamos del contexto y se pierde, se pierde, se pierde. Y así con casi todos los grupos. Entonces, eso también es una buena pista. Luego el tema de, pues a lo mejor también la sensación de vacío cuando hay un interés, algo que te motiva mucho y deja de motivarte y te quedas sin nada que, digamos, te, te haga vibrar, ¿no? Esa sensación de esto, estoy a full con esto, es una sensación de vacío horrible. Eso también es una cosa a tener en cuenta. Uh -huh. Tema gestión emocional también, importante, esta sensación
de pensamiento dicotómico también en la parte emocional, ¿no? Todo, o extremista, perfeccionista, Sí. muchas veces ¿no? Extremista, o lo hago... Esos relatos de toda mi vida me han llamado exagerada, que montaba unos dramas enormes, ¿no? Es bastante recurrente en las anamnesis de personas, de mujeres diagnosticadas. Pero ojo, cuidado. eh, no constituye esto un criterio único para diagnosticar, ¿vale? Pero sí, como signos de alarma, sí que sería, ¿vale? Así que nada, con esta pregunta de Caro Torres SC, que ahora sí que no la hace completa, en vez de hacernosla fraccionada en pequeñas frases. Por cierto, si te hemos ayudado, una ayudita en ese botón de PayPal fijado para contribuir a la causa, os lo agradeceríamos. Noemí, oye, muchísimas gracias por estar ahí en este directo. Haremos más, por supuesto, que creo que están muy chulos y creo que es importante que la gente vaya viendo las visiones, además, no solo mías, sino también del equipo. Y a vosotras, familias, pues muchísimas gracias por estar ahí. Este vídeo lo colgaré seguramente ya mañana en mi canal de YouTube para que lo podáis rescatar, sobre todo para que veáis los problemas que ha tenido Andrea y la veáis sufrir intentando conectarse, que quizá haya sido lo mejor de este live, junto con la pregunta de cómo era Pochi, Gucci, ¿cómo ha sido? Se me ha olvidado. Ay, Bueno, la pregunta de esta persona que postuló para el equipo, por la razón que no sé, porque no sé quién eres, al final no pudo ser y me pregunta si abro nuevos puestos. Pues sí, lo haremos próximamente. Familia, muchísimas gracias, Noemí, cuídate mucho. muchas gracias. A Vamos vosotros, hablando. hasta Descansa luego. mucho. Chao. Chao.